De semana largo que estamos compartiendo con ustedes con toda la información y claro, una de las que ha generado más expectativa en las últimas horas está relacionada con la no obligación o la posibilidad de dejar de usar el barbijo en la ciudad de Buenos Aires en ámbitos cerrados. Y por allí se filtró qué pasa con el transporte público y comenzó la polémica. ¿Qué hago si me subo al colectivo y viajo en capital pero tengo que pasar a provincia? ¿Qué pasa si me subo a un tren y la tercera estación es en provincia? ¿Me tengo que sacar el barbijo, poner el barbijo? Bueno, cuando cruzas la General Paz te lo pones. Directamente. Bueno, a ver, se lo preguntamos a José Arteaga, que es el director de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte. Gracias por haber venido en feriado. No, al contrario, Silvia, Alejandro, gracias por la invitación. Estamos trabajando, sí. Así que el uso del barbijo es obligatorio. En el transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional, esto es las líneas 1 hasta las 199, micros interjurisdiccionales, larga distancia, transporte ferroviario, Silvia, uso obligatorio del barbijo durante todo el trayecto del viaje. ¿Y dónde no hace falta usar el barbijo? No es un problema de jurisdicción, Alejandro. La ciudad autónoma lo puede disponer en su autoridad en el subte o en los taxis, pero en el transporte público de pasajeros, automotor y ferroviario, es obligatorio José, el barbijo. a ver, claro, nos tomamos, lo decíamos recién, nos tomamos un colectivo acá en la esquina del canal y nos bajamos a 15 cuadras, jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, colectivo urbano porque está dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Es urbano, pero los colectivos de la línea 1 a la 199, Silvia, son de jurisdicción nacional. Es decir, que el pobre colectivero va a seguir pidiéndonos que... y controlados por el Estado Nacional, Ministerio de Transporte de la República Argentina. No es un problema de ubicación geográfica, ¿sí? Quizás Fernán Quirós ha tenido ayer alguna expresión respecto de transporte. Sí le corresponde a la ciudad autónoma el uso y el control del subte, pero en cuanto a micros y trenes es transporte nacional y CNRT el organismo que los controla. De la ciudad, el ministerio, aparte estamos hablando de un tipo como Fernán Quirós, que es un tipo muy serio a la hora de trabajar. Un señor, un gestor de la salud, un profesional respetado. Con ellos hemos trabajado mucho. Carla Bisotti. En estas horas no, parece que no. A ver, no se pusieron de acuerdo. Han tenido un anuncio como puede hacerlo cualquier jurisdicción provincial, que de hecho siempre nos han consultado por los protocolos que ha dispuesto la CNRT en el marco de esta pandemia. La resolución 95 del Ministerio, que rige desde abril del 2020, sigue vigente. Las provincias y la ciudad autónoma pueden tener decisiones autónomas federales a las cuales respetamos. Creemos que se ha generado esta discusión que vale la pena aclarar, esta confusión que vale la pena aclarar en cuanto a las herramientas de prevención. El barbijo es una de ellas, sigue siendo obligatorio, mientras la autoridad sanitaria, esto es fundamentalmente la nacional y la provincial, porque estamos hablando de transporte metropolitano, ¿sí? Claro. Está en ciudad autónoma y en provincia, pero lo regula y lo concesiona la autoridad nacional. Es complicado para nosotros, tenemos una visión a veces muy ombliguista, ¿no?, de nuestro país. Decimos los porteños que salimos de la Ciudad de Buenos Aires, pero este fin de semana largo muchas personas van a venir a la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, a ver, un ejemplo claro, viajan en micro, viajan en avión, llegan a la General Paz, la cruzan, se toman un taxi, ahí recién se pueden sacar el barbijo. O se toman un subte, recién ahí el taxi lo regula la ciudad autónoma. Claro. El espacio público es patrimonio de la ciudad autónoma. Ahora, en el transporte público, en el interior, durante todo el trayecto, no importa dónde estés, Silvia, el barbijo, como la ventilación cruzada de las unidades o de la desinfección de las mismas, sigue siendo obligatorio y regulado por los protocolos de la CNRT. ¿Pero eso es porque no ha tomado todavía una decisión similar el Ministerio de Salud de la Nación o porque no ha tomado una decisión similar el gobierno, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires? Porque digo, si el gobierno de Axel Kicillof toma una medida parecida. Exactamente. Yo pongo un ejemplo que pasó el año pasado. ¿Te acordás del pase sanitario? Sí. Que lo definió la provincia de Buenos Aires. Rigió y se trabajó en la provincia de Buenos Aires. Los micros de larga distancia que van de Ciudad Autónoma a provincia de Buenos Aires son de jurisdicción nacional. El pase sanitario no se aplicó. O sea, porque por más que Axel diga no se usa más, hay que seguir usándolo. Exactamente. Es una jurisdicción nacional, depende de la Autoridad Sanitaria Nacional. Hay mucha articulación, la hubo siempre entre Ciudad Autónoma, provincia, por la región metropolitana, pero la decisión es de la Autoridad Sanitaria de la Nación. ¿Y ustedes creen que todavía no es el momento? No lo definimos nosotros, lo ha definido el Ministerio de Salud, a cual nosotros acudimos siempre que actualizamos un protocolo. Los protocolos de transporte, Alejandro, son trabajados por los operadores del sistema, las cámaras empresarias.
los gremios que representan a los trabajadores y el Estado defendiendo a los usuarios. Estos protocolos se han actualizado, el último en mayo sigue vigente claramente, entre otras medidas, el uso obligatorio del barbijo, y mientras este criterio, en la cuarta ola de contagio, mientras avanza el proceso exitoso de vacunación, todavía, y sobre todo porque estamos en invierno y hay enfermedades respiratorias, no es una recomendación, es obligatorio usar el barbijo. José, lo cambiamos de tema. ¿Cómo se está desarrollando este éxodo, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino en diversos puntos del país, por este fin de semana largo en cuanto al transporte, digamos? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de subirse a un micro, a un tren, a un medio de transporte en el marco de lo que son las regulaciones de la Comisión? Mucha empatía, mucha responsabilidad. Hoy los escuchaba con el comienzo de la agenda, mucho ponerse en lugar del otro y también saber que estas mini vacaciones de fin de semana largo comienzan cuando cerramos la puerta de casa. Mucha responsabilidad, va a haber mucha y hay mucha movilidad y tránsito en las rutas argentinas. Bienvenido sea, Silvia, bienvenido sea que el turismo dinamice nuestras economías regionales, la gastronomía, la hotelería, los espectáculos artísticos. Así que mucha responsabilidad, los controles tienen que ver con la vigencia de los seguros, la licencia habilitante, la verificación técnica de las unidades, obviamente la existencia, funcionamiento y uso de los cinturones de seguridad. Hay controles de alcoholemia que hacemos conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. También ellos están controlando mucho el uso indebido de las banquinas. Es costosa la multa para que el transportista o el usuario o el automovilista que quiera agarrar el atajo. La banquina es para emergencia y no para circular. Sabemos que no es su área, pero veíamos a través de las redes sociales por allí algún posteo del director justamente de Cariñano diciendo, miren lo que pasa, pasaba un auto por la banquina a una velocidad considerable, decía lo que le va a costar la avivada. ¿Cuánto cuesta Casi la multa? 15.000 pesos, 13.000. 15.000 pesos la multa por la banquina. Sí, recién escuchábamos a Silvina Rodríguez, que conjuntamente con Pablo Cariñano, Facundo López, coordinan un organismo hermano a la CNRT como es la agencia. Con ellos, Silvia, estamos trabajando en 44 puntos de la República Argentina, controlando alcoholemia, estupefacientes, el control de fatiga y descanso de los choferes del transporte de larga distancia y de alguna manera que los argentinos y argentinas pueden transitar estos 4 días con tranquilidad. Sí, pero sobre todo la prepotencia, ¿no?, que tenemos los argentinos, y tengo que decir los argentinos, porque esa prepotencia después se traduce en muertes en accidentes de tránsito, ¿no? O sea, y ahí tenemos casi, yo no sé cómo estamos, primero, segundo, tercero, pero estamos ahí en el podio, lamentablemente, en ese podio de cantidad de muertes. Y eso tiene que ver con ese accionar, con esa ventaja, con eso de que las reglas en la calle las pongo yo y demás. Por eso es importante, Alejandro, la concientización, el trabajo de prevención, la agencia, la CNRT. El ministro Alexis Guerrero, ministro de Transporte, siempre nos plantea en fin de semana intensificar los controles, pero hacer un trabajo paralelo de educación y concientización. El ministro Donofrio de Transporte de la provincia y Silioni también de la provincia están trabajando lo que significa la capacitación y el teórico del primer examen de conducción desde la escuela secundaria, ya obligatorio, para que después solamente sea el práctico de tener que ir a manejar en nuestros adolescentes que a partir de los 16 años pueden tener la licencia de conducir. Y esa educación vial que también es importante para los más chicos, porque a veces cuando maneja un adulto y el chico está atrás y ve... No se educan. Claro, tal cual. Papá el celular, papá el cinturón, no se Mamá educan. el semáforo en rojo, respetemos la línea peatonal, son grandes educadores.